Un, dos, tres, ¡ah! Originalmente la columna de Por mi madre Bohemios era una manera de Carlos de dar la batalla cultural contra la ultraderecha en todas sus expresiones, pero sobre todo en sus expresiones de intolerancia religiosa, de intolerancia racial, de misoginia, de homofobia. Él siempre le gustó como que se tomaba en serio esto de que lo que nos construye es el lenguaje. Entonces encontraba en el lenguaje popular, encontraba en el discurso de los políticos, que era soporífero, encontraba en las homilías de los sacerdotes o de los obispos, pues los elementos culturales que podían explicar su propia conducta, ¿no? Sus contradicciones, su corrupción moral, su corrupción política y su autoritarismo, su tendencia al autoritarismo. Carlos creó un estilo y un género, que es el género Monsiváis. ¿Cuál es el género Monsiváis? Es la mezcla entre crónica, ensayo, descripción periodística, que no necesariamente es crónica, y ironía. Bueno, pues ahí Por mi madre Bohemios fue emblemático, ¿no? Creo que construyó una forma de entender el periodismo completamente subversivo, ¿no? Quitó la solemnidad de los políticos, pero también eliminó la solemnidad del tratamiento periodístico, ¿no? Que es dos instituciones que pesan por su propio arcaísmo, ¿no? En el país. Entonces él se mofaba de ambas. Era una columna que se hacía todos los días, o sea, había una interlocución constante, ya no era una relación solamente de colaborador y de jefe, sino era una relación de amigos, entonces, y en muchos sentidos de cómplices políticos. Y entonces eran llamadas todos los días. O sea, Carlos era un lector riguroso de los periódicos, entonces se leía todo. Él se iba justamente a aquellas secciones, por ejemplo, las de policíacas o las de sociales, donde él detectaba la expresión de la intolerancia mexicana. Entonces era un barómetro de la época, un barómetro del tiempo, para ver cómo eran intensamente ridículos estos personajes que pertenecían a la clase hegemónica del país. Es decir, los presuntos próceres de la nación eran figuras de caricatura. Carlos se volvió adicto a las versiones estenográficas de los discursos de Felipe Calderón. Me decía, es que no lo puedo creer. No puedo creer que diga tal cantidad de sandeces, decía, ¿no? Yo era la única persona que conozco que había leído todos los textos de la derecha moralista y mocha. Digo, pero ¿cómo perdiste el tiempo ahí? Decía, es que yo sí los conozco, yo sí sé sus contradicciones, sé que son unos ignorantes y sé de qué picojean. O sea, sí había un interés genuino oye, pero hay muchos libros que leer, dice, sí, pero entonces por eso me doy tiempo para leer todo. Cuando Norberto Rivera prohibió ir a ver el crimen del padre Amaro, nos dedicamos toda una columna a reproducir las barbaridades que se dijeron y fueron muy divertidas, ¿no? Cuando empieza la guerra contra el crimen organizado de Calderón y Calderón empieza a reproducir una serie de discursos para justificar las muertes de los civiles, hicimos una serie de 3 columnas. A Monsiváis, esto que para otros podría ser un desperdicio intelectual, le parecía sugerente ir a esos lenguajes que por supuesto él repudiaba para intervenir en ellos con comentarios críticos. Entonces en Por mi madre Bohemios, él acude al famoso expediente de Karl Kraus, el gran crítico austríaco, que decía que no hay nada peor con un adversario intelectual que si uno considera que es terrible, pues hay que citarlo, hay que ahorcarlo con sus propias citas, porque sus palabras son tan nefastas que van a acabar
con ellos mismos. Habían discursos de los diputados federales del PRD, por ejemplo, o incluso habremos publicado 1 o 2 de López Obrador, que eran pues, claro, para hacer una columna donde hubiera muestrario de las intolerancias de todas las corrientes, ¿no? Varias veces él quiso dejarla. Me dices que me canso mucho, es que tú la tienes que seguir y continuar. Le dije, es que no puede ser, le dije. O sea, yo no puedo hacer eso, le dije, ¿no? Justamente lo que era divertido de la columna era la combinación, ¿sí?, de su ironía y de mi capacidad de apuntar hacia cosas políticas, ¿no? Entonces esa combinación hacía rica la columna. Si él la hubiera dejado y yo la hubiera tenido, no iba a ser lo mismo, pero para nada, ¿no?